Estamos de regreso en el programa, es viernes, así es que hacemos modo avión hacia una nueva cultura y estamos con Andy Muñeré de la Asociación Vida y Familia. El tema que vamos a tocar es un tema interesante y que viene a ser el corolario de un programa que nosotros tuvimos hace unas semanas, donde estábamos hablando de una consulta popular, un referéndum que se realizaba en el que era tradicionalmente considerado el país más católico de Europa, Irlanda. Allí se sometió a referéndum, vamos a simplificar el tema, al voto popular si debería o no permitirse el aborto. Los resultados han sido arrasadores. 2/3 de la población, 2 de cada 3 electores, votó a favor de que se legalice el aborto en Irlanda. ¿Qué es lo que significa esto en ese contexto que se viene en Europa, en Irlanda, y cómo se proyecta esto hacia aquí? ¿Qué es lo que va a pasar con la Iglesia católica en ese país tradicionalmente católico? Lo vamos a conversar y analizar con Edwin Heredia. Edwin, bienvenido. Enrique, buenas noches. Estuvimos hablando y efectivamente en ese momento las encuestas señalaban que era muy poco probable que se negara el aborto legal que es en Irlanda. El resultado fue abrumador. 64% votó a favor de que se legalice el aborto hasta la semana, no recuerdo exactamente. Hasta la semana 12. Mejor dicho, todavía no se ha presentado el proyecto de ley en el Parlamento, pero se habla ya de que se va a permitir el aborto sin restricciones hasta la semana 12. Claro, ha ganado esa postura en el referéndum, pero todavía no se ha formalizado ni se ha detallado los términos de la legalización del aborto. Es que el referéndum era solamente para revocar o no la 8ª enmienda que estaba en la Constitución y protegía ambas vidas, la de la mujer y la del niño por nacer. Eso es lo que se ha revocado, diríamos, ¿no? Y entonces ahora queda libre el camino para que se pueda legalizar a favor del aborto. Lo curioso es que en el año de 1985 esa enmienda constitucional que protegía la vida del niño por nacer fuera establecida. Ahí se ganó por referéndum. En ese momento, digamos que la corriente pro vida era a la inversa que ahora. Era prácticamente 2/3 a favor de la protección del niño por nacer y 1 en contra. Desde el 85 hasta ahora, 23 años después. No, 85. Casi 35 35 años desde el año 83. 35 Fue en el 83 el referéndum y prácticamente con esos 2/3 que tú manifiestas, ¿no?, se introdujo esa 8ª enmienda en la Constitución. Es decir, ha durado poco más de 30 años, 30 y tantos años, y ahora ha sido deslegitimada. Por el mismo mecanismo. Por el mismo mecanismo y también por una inversión, diríamos, ¿no?, de los porcentajes. ¿Qué hizo que una sociedad de 35 años variara sustancialmente su concepción sobre la protección o no al niño por nacer? Mira, no es un tema, como se dice, solamente de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, tú mencionabas hace un momento que Irlanda es un país, quizá en Europa, de los más católicos que habían. Ahora hay que hablar en términos pasados, que habían, ¿no? Sin embargo, hay que ver que el tema del aborto es un tema de ley natural, de derecho natural. O sea que no es que afecte solamente a los católicos, a los que nos profesamos católicos o creyentes. No es así. Es un tema, diríamos, de humanidad. Aquí ha habido una transformación. El viernes pasado analizábamos
la Revolución de Mayo del 68, ¿te acordás? Bueno, precisamente, mayo del 68, 15 años antes de esa octava enmienda, lo que hace es proyectar, manifestarse, de alguna manera, anunciar lo que ahora estamos viviendo. Es decir, sí ha habido vamos a decir, un abandono de todas las, de todos, prácticamente de todos los valores o principios que tenía la sociedad conservadora de la primera mitad del siglo XX. Todo eso, ¿no? El matrimonio, la vida humana, etcétera, todas esas cosas han ido cayendo una tras otra. Y observamos que Irlanda pues no ha sido una excepción. Se pensaba, ¿no? que bueno, Irlanda todavía seguía siendo muy católica, pero la realidad es que no. Lo que ha hecho este referéndum es manifestar lo que ya se ha dado en Irlanda, lo que ya se estaba dando, que es también una descristianización. Va a la par, lógicamente, ¿no? El abandono de estos temas naturales en la vida de las personas que con la descristianización de una sociedad, porque, lógicamente, la Iglesia recoge esos principios de ley natural como parte de su enseñanza. Hoy día lo que se reivindica, inclusive en las noticias acerca de ese referéndum, es que ha ganado la postura en que la mujer empieza a decidir sobre su cuerpo. Sí. ¿No es cierto? Entonces empieza a tomar derechos sobre ella y ella puede determinar libremente si continúa o no con un embarazo cuando no es deseado, ¿no? Pero ese es un tema que se está debatiendo no solamente en Irlanda, no solamente, ya se debatió en Europa y ha sido ganado no a través de referéndums, sino a través de leyes, de decisiones judiciales, pero que es un tema de constante controversia en la sociedad latinoamericana y también en el Perú. Posturas pro vida, como la de la Asociación Vida y Familia, son constantemente contrarrestadas por organizaciones feministas como Manuela Ramos, por ejemplo, Claro, ¿no es cierto? Así es. Que están en constante enfrentamiento. Ese tipo de debates se dio hace cuántos años en Europa. Ese tipo de debates, ¿cuándo se dio en Irlanda? ¿Tienes una idea, tú que has estado analizando este tema? Bueno, mira, de hecho, las primeras leyes del aborto en Europa datan de fines de los años 60, por ahí. Fines de los años 60, inicio de los años 70. O sea, es bajo la influencia de mayo del 68. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso es un hecho, es decir, todo lo que empezó, diríamos, después de la guerra, post-Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad del siglo XX, el aborto en Estados Unidos se aprueba el año 1973, y ya te digo, en Francia, Inglaterra, en estos sitios, más o menos por esos años, ¿bien? En España, el año 1985, en Irlanda también se debatía, por supuesto, este tema, precisamente por eso. ¿Por eso se sometió el referéndum en el 83? Por eso se protege, así es, por eso se introdujo en la Constitución, nada menos que en la Constitución de Irlanda, esta cláusula, esta enmienda, llamada octava enmienda, que protegía, era una especie de candado para decir, bueno, aquí en Irlanda no entra el aborto. Y efectivamente fueron 2/3. Lamentablemente, ahora se ha invertido esto y es un gran drama para Irlanda, ¿no? No solamente, insisto, para los católicos irlandeses, para la religión católica, sino para el pueblo irlandés, porque el aborto no es un tema, insisto, religioso, es un tema que afecta al ser humano. Tenemos que ir a una pausa. Sí. Y si bien eso no es un tema religioso, hoy día se debate en Irlanda cuál es el futuro de la Iglesia
en ese lugar. Me gustaría que hablemos un poco de eso y también que nos metamos un poco aquí sobre el debate sobre el aborto, de cuándo empieza aquí un franco debate entre sectores pro vida y sectores pro aborto. Tras la pausa seguimos con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. ¿Alguna molestia durante el embarazo? Venga al Centro Médico Daniel Alcides Carrión. Centro Médico Daniel Alcides Carrión tiene la solución. Uy, se me venció mi SOAT y no tengo plata para comprarlo. Pero no me preocupo, porque en Multicoop compro mi SOAT y lo pago en cuotas chiquititas. Sabemos que tu seguridad es importante. En Multicoop trabajamos día a día para que todos tengan las mismas oportunidades de crecer. Estamos de regreso en el programa, sigo con Edwin Heredia, estamos hablando sobre este resultado, para algunos ya no tan sorpresivo, pero que demuestra que Irlanda ha migrado en 35 años de tener 2/3 de la población en favor de proteger la vida de los seres humanos en gestación, a, por esa misma cantidad, determinar que ahora se debe legalizar el aborto en ese país. Arechaga, analista de estos temas, analista católico, él decía, en medio de todo esto hay que felicitar que Irlanda, en primer lugar, hace 35 años haya aprobado por referéndum que se proteja al niño por nacer, y 35 años después haya sometido también a referéndum. Eso es muchísimo más democrático, dice, que dejar que parlamentos decidan o que jueces ordenen que se legalice el aborto en determinados países. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con esto, ¿no? Pero, como te dije hace 15 días cuando abordábamos este tema, no estoy de acuerdo en que temas de derechos humanos naturales tan importantes como el derecho a la vida sean sometidos a un referéndum. Bien, o sea, si bien es cierto, es preferible eso a que un juez decida, o que un parlamento, ¿no?, por una mayoría simple o calificada, pues puedan decidir una ley en favor del aborto, ¿no? Es preferible, sin embargo, el tema del derecho a la vida es algo sagrado, es inalienable, es algo muy importante que no puede estar no, dicho de otra manera, no puede dejarse a la democracia que intervenga en un tema tan delicado como es el aborto. Tanto una democracia, vamos a decir, representativa, con parlamentarios, con políticos, como una democracia participativa, en el caso de un referéndum. El mundo está caminando hacia una suerte de derechos humanos progresivos, que no se le reconocen al niño que está por nacer. No es lo mismo ser un óvulo fecundado a ser un ser humano fuera del vientre de su madre. Sí. Eso es más o menos hacia lo que se está apuntando. Esto ha ganado gran parte del mundo occidental y es una tendencia que se debate
aquí, entre, dije antes del corte, entre asociaciones pro vida como Vida y Familia y organizaciones feministas como Manuela Ramos, que defienden el derecho de una mujer a abortar, por ejemplo. ¿Cuándo empezó aquí, seamos inclusive más localistas, en Arequipa, el debate sobre el derecho o no a abortar de una mujer? Mira, yo lo sitúo más o menos en los años 90, ¿no? En los años 90, un poco antes de la conferencia mundial sobre población y desarrollo que tuvo lugar en El Cairo, en Egipto, en 1994. Naciones Unidas, la ONU, organizó una serie de conferencias entre 1990 y 1996, y una de ellas fue esta, ¿no? Sobre población y desarrollo. Me acuerdo, yo estuve presente ahí, que hubo un gran debate cerrado, ¿no? Es decir, en un auditorio, prácticamente ¿En Arequipa? En Arequipa, fue en Arequipa, y nos costó a algunas personas, precisamente la Asociación Vida y Familia nace a raíz de ese debate, de ese congreso que se organizó en Arequipa, ¿no? Nos costó ingresar a esa reunión, ¿no? Nos negaban el derecho a participar porque estas organizaciones feministas de las que tú has hablado, pues prácticamente habían organizado una especie de cónclave y querían sancionar lo que sería la postura peruana oficial para esa conferencia mundial. En esa oportunidad se consultaba, digamos, a la población civil cuál era la postura que iba a llevar el Estado hacia allá. ¿Esa era la idea? No, sencillamente eso se hacía, lo hacían unos grupos que eran estos denominados grupos, ¿no? Que tienen mucha influencia y que tú los has mencionado, Manuela Ramos, Flora Tristán, etcétera, organizaciones que nacen, se supone, para defender los derechos de la mujer. Bueno, varias de ese tipo se reunían, hacían un lobby, generaban una postura y luego pues la sancionaban, pasaba eso al Congreso, me imagino, y el Congreso pues definía como oficial ese conjunto de ideas o ese planteamiento. Pues esto iba a ocurrir el año 94, lo bloqueamos en esa oportunidad. Antes de esa fecha, yo no me acuerdo que el tema en el Perú haya sido un motivo de, por supuesto, ideas, claro que sí, ¿no? Bien, pero antes... No se debatía tan públicamente en medios de comunicación, ni se generaban debates encendidos sobre esto. No, yo creo que no. De ahí ya, a partir de ese año 94, 95, vamos a los primeros años de este siglo, ¿no? Y no te olvides pues que lo primero que se ha hecho en el Perú, lo primero que se ha aprobado con relación al aborto es el llamado protocolo del aborto terapéutico, ¿no? Esto en el gobierno de Humala, ¿no? De momento es lo único que tenemos, ¿no? Lo único que tenemos que menos mal los médicos peruanos, que son médicos sensatos, en su inmensa mayoría pro vida, saben lo que tienen que hacer y no necesitan que les regulen su accionar con un protocolo. Tú sostenías que este tema no es un tema de religiones, de creyentes o no creyentes. Sin embargo... Pero hay una relación, Enrique, hay una relación sin duda alguna. Precisamente a eso iba. Por ejemplo, cuando uno es creyente, es cristiano, uno piensa que en el momento mismo de la concepción ya hay una vida, ¿no? Independiente, completa. Pero eso te lo dice la ciencia, Enrique, no lo dice la religión. No, a lo que me refiero es que el Estado, o los estados que han aprobado, sobre todo las leyes del aborto, hablan de lo que habíamos dicho, los derechos progresivos, que no es lo mismo tener pues un huevo, cigote, un óvulo fecundado, que tener una persona desarrollada, ¿no es cierto? Y te dicen que hay vida, pero que todavía no hay ser humano, te dicen que todavía no
no hay tiene, derechos. Que no tiene un corazón, que no respira, en fin. Exactamente. Te Entonces, ponen una serie de cosas. en el mundo occidental esa postura parece ir ganando o no. Y la que parece poner la resistencia es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica que se veía muy fuerte o se pensaba muy fuerte en Irlanda y ahora vemos que no. ¿Cómo va a cambiar la presencia de esa iglesia? Sí, mira, insistiendo en que es un tema humano y no religioso, el tema del aborto, es un tema científico en cuanto al inicio de la vida humana. O sea, aquí no estamos hablando de creencias, pero sin duda alguna, los católicos, ¿no? Por ética cristiana, por moral cristiana, defendemos la vida humana, la defendemos desde el instante mismo de la concepción, eso está claro. Por lo tanto, sí hay una relación, por supuesto. El año 83, cuando la octava enmienda, ¿no?, se introduce en la Constitución irlandesa por 2/3 a favor en un referéndum, podríamos decir que esos 2/3 que ahora se han invertido, son 2/3 a favor más bien del aborto, podríamos decir que esos 2/3 del año 83 señalaban 2/3 de una Irlanda católica, mientras que ahora estamos hablando solo de 1/3 de una Irlanda católica. ¿Bien? Ese 36%, 35% que ha votado por el no. ¿Bien? Por el no. Entonces, sí es verdad que ha habido una descristianización en estos 30 y tantos años, una inversión en el sentido de invertir, ¿no?, los valores católicos, los valores cristianos. De eso nadie tiene la menor duda, ¿no? Hace 35 años se podía decir perfectamente que Irlanda era un país mayoritariamente católico y ahora no. Y ahora no. Eso está clarísimo. ¿Qué pasa ahora, Enrique? Pues sencillamente que yo creo que las cosas se han sincerado un poco, ¿no? Se han sincerado porque esto no ha sido de la noche a la mañana. En estos 35 años han habido cambios, como en toda Europa, en el hemisferio norte, y bueno, pues Irlanda no ha sido una excepción, ¿no? Ahora se habla de más bien un catolicismo cultural, ¿verdad? Que es un catolicismo no practicante, en el fondo no es un cristianismo coherente, convencido. Nos ganó el tiempo. Muchísimas gracias, Edwin. De nada, Enrique, es un tema que podríamos realmente seguir hablando. Tendremos oportunidades. Sí, claro. Termino diciendo simplemente que no es una desgracia solamente para Irlanda, yo creo que es para toda Europa, para todo el mundo, que este tema de la vida humana pues haya quedado tan mal parada. Nos ganó el tiempo. Muchísimas gracias, Edwin. Edwin Heredia, de la Asociación Vida y Familia. Nos reencontramos el lunes.